El canto del valle silencioso. El sol de Judea ardía sin clemencia sobre las colinas pedregosas. Las ovejas buscaban sombra entre los olivos, y el aire polvoriento del mediodía vibraba como una fiebre. En medio de aquel árido valle, una aldea olvidada resistía los pasos del tiempo, con muros agrietados y corazones cansados. Allí vivía Eliab, un joven de unos 20 años, de mirada oscura y alma más oscura aún. Cuando era un niño, su hogar fue destruido por una incursión romana. Su padre cayó defendiendo la entrada, y su madre fue llevada como esclava hacia el norte, envuelta en el llanto de los que nada podían hacer. Desde entonces, Eliab había aprendido a sobrevivir sin mirar al cielo. De día trabajaba como jornalero, ayudando a reparar caminos o a carrear agua del pozo seco. De noche, se sentaba solo bajo las estrellas, preguntándose si el Dios de Abraham había olvidado su nombre. Una tarde, mientras remendaba una pared de barro, se le acercó Miriam, una anciana de rostro curtido, pero ojos llenos de paz. Todos decían que era medio loca, porque hablaba de visiones y oraba por los enfermos sin miedo a los soldados. «Eliab», dijo con voz temblorosa pero firme, «el fuego solo se apaga si lo escondes. Vuelve a creer». El joven sonrió con amargura. «¿Creer? ¿En qué, madre Miriam? Si Dios existe, no escucha». Ella alzó su lámpara, cuyos destellos doraban su rostro como si ardiera de dentro hacia afuera. «¿No escuchas tú? Aún». Esa misma noche, movido por una curiosidad inexplicable, Eliab siguió a la anciana hasta las montañas. Allí, en una cueva iluminada por lámparas de aceite, un grupo de hombres y mujeres se reunía en secreto. «Oramos al Dios vivo», decían, «al que envió a su Hijo, Jesús de Nazaret, para librarnos del yugo del pecado y del temor». Eliab los escuchó desde las sombras, con el corazón ardiendo y la mente dividida entre escepticismo y anhelo. Pasaron semanas. Las historias sobre Jesús se multiplicaban. Ciegos que veían, muertos que volvían a la vida y pecadores que hallaban perdón. Un día, un viajero llegó diciendo que aquel hombre iba rumbo a Jerusalén y que algo grande estaba por suceder. Miriam decidió ir y, sin saber por qué, Eliab fue tras ella. El camino fue largo y polvoriento. A cada aldea, los rostros mostraban confusión. Unos gritaban que Jesús era profeta, otros lo llamaban impostor. Eliab escuchaba todo sin comprender. Pero cuando llegaron a Jerusalén, la ciudad entera hervía. Era víspera de Pascua cuando oyeron los gritos. Desde una colina se veían 3 cruces clavadas en la roca. El sol se había oscurecido y el viento rugía con un lamento extraño. Miriam cayó de rodillas. «Oh, Señor mío, han crucificado a aquel que no conoció pecado», dijo entre lágrimas. Eliab se acercó con el corazón helado. El hombre del medio, herido y ensangrentado, alzó el rostro al cielo y dijo algo que Eliab nunca olvidaría. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Aquellas palabras rasgaron algo dentro de él. Aquel hombre no maldecía a quienes lo mataban, los bendecía. Cuando todo acabó y el cuerpo de Jesús fue bajado, la ciudad volvió a su bullicio, pero Eliab no pudo volver a ser el mismo. Salió de Jerusalén sin habla, con los ojos ardiendo y el alma vacía. 3 días después, aún en la ciudad, escuchó rumores. «El rabí ha resucitado». Corrió hacia el huerto donde habían puesto el cuerpo. Allí encontró a mujeres llorando de alegría y a un hombre de rostro brillante que proclamó: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado». Eliab cayó al suelo, temblando. Y allí, entre los lirios del amanecer, una presencia lo envolvió. No la vio con los ojos, pero la sintió. Era paz, era perdón, era amor vivo. Y una voz, tan suave como la brisa, llenó su mente. «Eliab, no he olvidado tu nombre. Yo estuve allí cuando tuviste hambre y cuando lloraste en el pozo. Yo no me alejé, solo esperé que abrieras el corazón».
Sus lágrimas regaron la tierra. Aquel valle seco dentro de su alma se convirtió en un río de gracia. Miriam, que también había escuchado el anuncio, lo abrazó y dijo: «Hijo mío, ahora conoces la luz». Meses después, Eliab volvió a su aldea. Nadie lo reconocía al principio. Sus ojos ya no eran pozos de amargura, sino antorchas encendidas. Comenzó a ayudar a los huérfanos, a los enfermos, a los que lloraban como él había llorado. Cada tarde se sentaba junto al pozo, contaba historias del Maestro resucitado y enseñaba a perdonar. Un día, un niño le preguntó: «¿Y cómo sabes que él sigue vivo?». Eliab sonrió, mirando el cielo encendido por el atardecer. «Porque vive aquí», dijo, poniendo la mano sobre su pecho. «Y mientras haya un corazón que crea, él nunca dejará de cantar en este valle». Desde entonces, el lugar antes conocido como Valle Silencioso comenzó a ser llamado el Valle del Canto. Allí, los desesperados hallaban consuelo, los cansados hallaban paz y los incrédulos hallaban esperanza. Y cada noche, cuando las estrellas salían, Eliab oraba en voz baja: «Cristo vive, y porque Él vive, yo también vivo». El amanecer despuntaba sobre el Valle del Canto y las palomas alzaban vuelo sobre los olivos. Eliab, ya no el joven herido de antaño, se levantaba cada día con una oración en los labios: «Guíame, Señor de la vida, a donde aún no ha llegado tu luz». Su pequeña aldea había cambiado. Los que antes murmuraban en las sombras, ahora se reunían para orar. El pozo seco donde nadie encontraba agua, milagrosamente, volvió a brotar tras una noche de lluvia. Y fue allí donde un niño, al ver el reflejo del amanecer sobre el agua, dijo: «El valle canta porque el Hijo vive». Las palabras del niño se esparcieron, y la fama de aquel joven que hablaba del resucitado llegó hasta las aldeas vecinas. Algunos lo llamaban el predicador del pozo, pero Eliab solo respondía: «No soy más que un testigo. El que vive es Cristo». Una mañana, Miriam, ya anciana, con los cabellos como nieve, le entregó un bastón de madera de olivo y un manto sencillo. «El Maestro te llama más allá de estas montañas, Eliab. Lleva su palabra donde el dolor anida, donde el nombre de Jesús aún provoca temor». Eliab besó su frente. «Mientras el Señor me sostenga, no callaré». Cruzó colinas, desiertos y aldeas dominadas por el miedo a Roma. Algunos lo rechazaron, otros lo escuchaban escondidos entre los olivares. Narraba cómo había visto la tumba vacía y cómo Cristo había transformado su desesperanza en propósito. Una noche, en la aldea de Bet-Abel, lo apresaron por hablar del resucitado. Los soldados lo llevaron ante el magistrado, quien le gritó: «¿Quién te dio autoridad para hablar de ese impostor crucificado?». Eliab, de pie y con voz firme, respondió: «Aquel que venció la muerte me dio voz. No temo perderla si es para anunciar su verdad». Fue golpeado, pero aquella noche, en la celda, cantó en voz baja un salmo que recordaba de su niñez. Otros prisioneros lo oyeron y comenzaron a cantar con él. Al amanecer, cuando los guardias entraron, se sorprendieron de hallar las cadenas abiertas. Eliab ya no estaba. Afuera, en la colina, el viento llevaba su canto. El Señor rompe las prisiones del alma, y su voz es libertad. Cansado pero fortalecido, Eliab siguió su viaje hacia las llanuras del Jordán. Una tarde, mientras caminaba, escuchó un gemido entre las rocas. Allí, un hombre herido yacía al borde del camino. «Ayúdame, viajero. Fui atacado por bandidos», susurró el desconocido. Eliab limpió sus heridas, usando su propio manto para vendarlo. Lo llevó en su burro hasta una posada cercana. El hombre, asombrado, le preguntó: «¿Por qué me ayudas? Soy uno de los que te entregó en Bet-Abel». Eliab sonrió débilmente.
porque aquel que me salvó me enseñó a amar a mis enemigos. El hombre lloró en silencio. Días después, ya recuperado, pidió bautizarse. Se convirtió en uno de sus compañeros de viaje. Su nombre era Malco, y se transformó en el más fiel ayudante del predicador. En una región cercana al mar de Galilea, Eliab y Malco hallaron una aldea oprimida por la superstición. Un niño estaba agonizando, y su madre rogó al joven predicador: «Si tu Dios puede resucitar muertos, ¿podrá sanar a mi hijo?». Eliab se arrodilló al lado del pequeño, puso sus manos sobre él y oró con todo el corazón: «Jesús, Hijo del Dios viviente, extiende tu compasión sobre este hijo del polvo». El silencio fue profundo, hasta que el niño suspiró y abrió los ojos. La multitud cayó de rodillas. Algunos lloraban, otros cantaban. Eliab no se atribuyó el milagro. «No fui yo, fue él. Todo lo que vive, vive por él». Desde aquel día, el nombre de Cristo comenzó a correr por los desiertos y las aldeas como viento encendido. Años después, Eliab volvió al Valle del Canto. Miriam ya había partido al reposo eterno, pero el pozo seguía brotando, y los niños aún repetían las palabras que ella le dijera: «El fuego solo se apaga si lo escondes». Construyó una pequeña casa de oración junto al pozo. Viajeros de todas partes llegaban para escucharle hablar del reino que no tiene murallas. Ya no era el muchacho herido, sino un hombre lleno de paz, marcado por la presencia de Cristo. Una tarde, rodeado de discípulos, pronunció sus últimas palabras: «Si me buscan cuando ya no esté, no miren mi tumba. Miren al cielo, allí donde mora mi esperanza, porque Cristo vive, y el canto del valle no callará mientras alguien crea». Esa noche, Eliab partió en silencio, mientras el viento recorría los olivos como un susurro de eternidad. Algunos dicen que, al amanecer, el canto de los pájaros se elevó más fuerte que nunca, como si el valle entero alababa al Dios que resucita los corazones. Y el eco de su voz aún parece oírse cuando el amanecer besa las montañas. Cristo vive, y el valle canta con él.